El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Es TV, Canal 67, presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. ¿Qué tal, amigos televidentes? Qué bueno volver a encontrarnos acá, a través de la señal de TV Canal 67, en su programa Casos y Soluciones. Pues bien, en esta oportunidad, tanto tema que tenemos que hablar, pero la salud es lo primero. Si no tenemos salud, no hay trabajo, no hay educación, no hay nada. Lo primero es la salud. Pues bien, ahora tenemos realmente un tema muy interesante que lo pasamos desapercibido. Sí, claro que sí, en las salas de operaciones. El papel del anestesiólogo en nuestro país. Ya en nuestros estudios tenemos al doctor Manuel Álvaro Magaña, secretario de la Asociación de Médicos Anestesiólogos de El Salvador, a quien le damos las más de las cordiales bienvenidas. Mi querido doctor, ¿qué tal? Muchas gracias. Enorme saludarle. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, con una teleaudiencia brutal que tienen. Gracias, doctor, gracias por ese apartado. Bien, vamos a entrar en materias y para hablar de este tema que, mire, de verdad que vuelvo a repetir, ¿verdad que lo pasamos desapercibido, doctor? Sí, el papel sí. Muchas veces del anestesiólogo, estamos pensando en el cirujano, y este es un papel muy importante. El anestesiólogo, ¿qué ocupa? Anestesia. ¿Qué es la anestesia? Doctor, le invito a que veamos un documental que hemos preparado para saber qué es la anestesia y así hacer un marco de referencia, amigos televidentes, porque tenemos mucho que hablar con el doctor Manuel Álvaro Magaña, un veterano médico de la anestesiología en nuestro país. Y ya me sacó de la duda que para antes de ser anestesiólogo, primero tiene que ser médico. Pero también en este apartado que vamos a hacer antes de ver el video, se están colando técnicos. ¿Y esta situación cómo está, doctor? Que no hay un colegio que rija. Mire, usted es técnico, no puede ser anestesiólogo, tiene que ser médico. ¿O cómo ven esa situación? Es que sí es apropiado la licenciatura. Hoy son licenciados en anestesia. Licenciados, perfecto. Y lo importante es saber de que ellos tienen un rol también que deben de jugar. Y nosotros no podemos hacer el trabajo de ellos, pero ellos también no pueden hacer el trabajo de nosotros. Sin embargo, somos complementarios. Así como el cirujano tiene un ayudante en la cirugía, así como la enfermera instrumentista se ve ayudada por otra enfermera, también nosotros tenemos a esos colaboradores que son importantes para nosotros dentro del equipo quirúrgico, porque al final del cabo lo que se trabaja es un equipo quirúrgico y cualquier falla en cualquiera de nosotros es una falla en el equipo quirúrgico. Y los éxitos también son éxitos en el equipo quirúrgico. Y esto va no solamente enfermeras, médicos, licenciados, sino que parte también de las personas que hacen limpieza, de los que elaboran una sala de operaciones, personal de laboratorio, de banco de sangre. Todos esos integramos un equipo muy sofisticado que brinda la oportunidad de que los pacientes no solamente estén cómodos, sino que seguros en nuestras salas de operaciones. Entonces, ¿usted ve con buenos ojos la figura del licenciado en anestesiología? Sí, claro, son importantes y por hoy están cumpliendo una función importante, porque nosotros somos mucho menos como médicos anestesiólogos.
En el país, nosotros el número de anestesiólogos, apenas llegamos quizá a los 150 anestesiólogos en el país. Médicos anestesiólogos. Médicos anestesiólogos. El promedio, así por población, somos el 2.5 de anestesiólogos para atender 100,000 habitantes. El promedio normal, el mínimo, es tener 50 anestesiólogos por 100,000 habitantes. Eso nos deja un déficit de más de 1,000 anestesiólogos en el país. Tendríamos que estar sacando más o menos 100 anestesiólogos por año para cubrir el déficit que tenemos a 10 años, lo cual es imposible. Si ahorita los formadores de médicos anestesiólogos en El Salvador más o menos están sacando 16 anestesiólogos por año, lo cual llevaría 100 años sacar el número de anestesiólogos que tendríamos que tener como mínimo aquí en el país, ¿verdad? Entonces, los que cubren las salas de operaciones ahora son licenciados en anestesia, ¿verdad?, bajo supervisión de nosotros, ¿verdad? Ok, a usted ahí quería llegar. ¿Cuál era el papel de ustedes ante esta situación? Ustedes están supervisando al licenciado en anestesiología. Sí, claro, y hay lugares en donde se carece de médicos anestesiólogos, y en los lugares en donde se carece de médicos anestesiólogos es el cirujano que se hace responsable del trabajo de ellos, ¿verdad? Pero son necesarios. No podríamos regresar al tiempo en donde al paciente se le daba un palito para morderlo, ¿verdad?, y 4 personas amarrándolo para que no se moviera. Eso es lo que vamos a hablar. ¿Cómo era la anestesiología antes? Imagínense en la antigüedad, las grandes guerras púnicas, los romanos, y cómo hacían. Eso es lo que nos va a hablar el doctor en los próximos minutos. Pero le invito ahora a que veamos qué es la anestesia y sus consecuencias. Corre video, producción. Para entender lo que es la anestesia, primero hay que hablar sobre la definición y lo que mucha gente puede llegar a pensar. Al escucharla, muchos creen que bloquea solamente el dolor, pero la verdad es que la anestesia anula la sensibilidad. De quitar solo el dolor sería analgesia, de analgésicos. El objetivo de la anestesia consiste en lograr controlar al paciente a través de fármacos los cuales anulen su sensibilidad y así poder lograr las intervenciones quirúrgicas necesarias. La anestesia se puede dividir en 3 modalidades, las cuales son la anestesia local, la cual es aplicada a través de una inyección en los tejidos entumeciendo esa pequeña área manteniendo el cuerpo despierto. Existe una cantidad límite la cual debe ser respetada o de lo contrario puede tener efectos a nivel sistémico. La segunda modalidad es la anestesia regional, la cual al ser aplicada adormece una parte específica del cuerpo. Esta modalidad es sin duda de las más complicadas al tener la posibilidad de generar lesiones y que se deben tomar altas precauciones antes y después de realizarse. Como tercera y última modalidad está la anestesia general, la cual anula la conciencia del paciente dando la ventaja de abrir el camino a intervenciones más graves y balanceadas. Cabe recalcar que supone un mayor riesgo para el paciente que las 2 anteriores modalidades mencionadas. Uso de la anestesia. Si bien existen fármacos que tienen una gran cantidad de propiedades, lo recomendable es manejar los específicos para cada caso. Su vía de administración se distingue en inhalatorios e intravenosos. Anestésicos inhalatorios. Siendo el éter y el cloroformo los primeros fármacos en ser utilizados, estos eran de uso fácil pero muy peligrosos al ser altamente inflamables. No fue hasta los años 60 que se descubrieron los anestésicos inhalatorios, como por ejemplo el alotano, el cual siendo más potente que los 2 anteriores, no era inflamable y no producía ninguna irritación. Igualmente hay que aclarar que tenía ciertos efectos secundarios y por lo tanto con el tiempo se han ido desarrollando nuevos compuestos los cuales van eliminando progresivamente su toxicidad. Anestésicos intravenosos. Estos se dividen en 3. Los hipnóticos,
los cuales son de duración poco prolongada, se utilizan de forma continua y adormecen la conciencia del paciente hasta que se deje de aplicar. Después están los analgésicos, los cuales bloquean completamente el dolor. Y por último están los relajantes musculares, los cuales anulan el tono muscular, permitiendo hacer cirugías. Sea cual sea la técnica o modalidad en la cual se realice la anestesia, es necesario que se mantengan ciertos criterios a la hora de realizarse. De lo contrario, el daño interno que puede generar en el paciente puede ser muy grave, hasta el punto de dejarlo parapléjico. Por eso se recomienda que en las partes más sensibles de nuestro cuerpo, la médula espinal por ejemplo, la anestesia la debe aplicar un especialista. Pues bien, amigos televidentes, esta ha sido una reseña que es la anestesia. Pues bien, hemos visto que la anestesia es realmente no es para quitar el dolor, sino para quitar la conciencia. ¿Es así? Hay anestesias que quitan el dolor, pero preservan la conciencia, como la anestesia local. Okay. Y la anestesia general, que quita el dolor, pero también quita la conciencia. Y en ambas se usan medicamentos sumamente peligrosos, que debe de ser, como dice el video, utilizado por personal capacitado para eso. Por eso, como especialistas nos preparamos bien. Yo le decía al principio, un médico anestesiólogo estudia sus 7 o 8 años de carrera. Luego de medicina, doctor. De medicina. Medicina. Y ahí 8 años, porque eso es lo que dura, ¿verdad? Sí. 8 años de medicina. Después estudiamos 2 años de la carrera como residentes en cirugía, o 2 años de residente en medicina interna, cualquiera de las dos. Y ahí optamos por la especialidad de anestesia. En algunos dura 3 años, en otros hasta 4 años. Y ya salimos graduados como médicos anestesiólogos. Si alguien opta por una subespecialidad, tiene que hacer 1 año más, puede ser anestesia en neurocirugía, anestesia en cirugía cardiovascular, en fin, un sinnúmero de subespecialidades. Eso hace de que tengamos más o menos 15 años para poder llegar y administrar libremente un anestésico. La anestesia general, fíjese que hay una cosa interesante. Había más o menos 50,000 personas en los Estados Unidos que despertaban durante la anestesia general. Dios mío, ¿y eso cómo es, doctor? Y se despierta y empieza el dolor. Vivían el dolor, vivían la experiencia de estar oyendo a todos, estar prácticamente conscientes. Y nadie se daba cuenta. Nosotros utilizábamos parámetros de signos vitales como la presión arterial, el pulso, para saber si una persona estaba dormida. Sin embargo, parece ser de que eso no daba resultado. Los pacientes, a pesar de que mostraban de que estaban dormidos, despertaban durante el acto operatorio. Y entonces alguien se ideó que la mejor manera de saber si un paciente realmente estaba inconsciente era medir su electrocardiograma, que era medir la capacidad eléctrica o la actividad eléctrica del cerebro. Entonces se ideó un monitor que mide un punto sensible del cerebro y se es capaz a través de ese monitor saber con certeza si el paciente está inconsciente. Esos monitores, para beneficio de nosotros, ya se encuentran en algunas unidades quirúrgicas de nuestro país, sobre todo los privados, ¿verdad? Y algunos estatales y del Seguro Social. Eso da como a pensar de que hemos avanzado tecnológicamente en ese rubro. Y evitamos no solamente durante el acto anestésico que el paciente pierda la conciencia y pierda la sensación del dolor, sino que también que esté estable fisiológicamente, porque si algo hace la anestesia es que deprime todos los sistemas, deprime el sistema cardiovascular, deprime el riñón, deprime el hígado, deprime los pulmones, deprime el sistema digestivo, y todo eso tendemos nosotros a llevarlo aproximado a su normalidad. Eso de deprimir lo debilita. Lo debilita.
su sistema inmunológico se deprime, es más presa de infecciones, más presa de alteraciones cardiovasculares, en fin. Y nuestro deber es mantenerlo estable. Alguien decía en son de broma, dijo un profesor una vez allá en un congreso, ¿y qué es la anestesia? El anestesiólogo dice, es alguien que mantiene a un paciente dormido y estable mientras otro lo está descuartizando. Popularmente podríamos decir que es así. Y no tiende mucho porque la cirugía es una agresión al cuerpo y tiene sus consecuencias también. Un paciente despierto en una cirugía, lo inmediatamente que uno ve es que su presión arterial empieza a subir, su pulso empieza a subir. La anestesia lo que hace es estabilizar esa parte del sistema cardiovascular y otros sistemas para evitar de que se descompense. El anestesiólogo no solamente tiene su accionar dentro de sala de operaciones, también accionamos fuera de ella. Es importante saber que donde hay un paciente delicado, ahí está un anestesiólogo. Es importante señalar que desde el momento que un paciente sufra alguna lesión en la calle, en su casa, la labor del anestesiólogo es estar ahí y llevar al paciente en las mejores condiciones a un hospital para que sea intervenido. Manejamos el traslado de pacientes también delicados, manejamos tomas de venas o del sistema venoso, trabajamos en ver y antes de una operación es necesario valorar a ese paciente para ver qué es lo que podemos hacer para estabilizarlo antes de la cirugía. Manejamos los cuidados y las complicaciones posoperatorias también, que son importantes. Ese es el trabajo de nosotros. O sea que nosotros no nos restringimos a trabajar dentro de una sala de operaciones, sino que nuestro campo de acción es mucho más allá de lo que el paciente piensa. Lo que pasa es que la poca información de un paciente o de la población hace de que nos vean dentro de una sala de operaciones, y es interesante de que el paciente cuando entra a una sala de operaciones, el miedo es a la anestesia. Todo el mundo suele preguntarnos, ¿iré a soportar la anestesia? ¿Iré a sobrevivir? ¿Estaré yo pendiente de todo? ¿Estaré oyendo todo lo que ocurre? Y una vez finalice el acto quirúrgico, nosotros desaparecemos de escena. O sea que trabajamos en el anonimato. Así es. Doctor, una sensible pregunta que nos estábamos haciendo, lo que estábamos conversando sobre este programa, el equipo de producción de este canal, estábamos pensando y alguien me dijo, y es cierto, mire, en la antigüedad, ¿cómo se hacían las cirugías? ¿Cuál era el método anestésico para no sentir el dolor y todo el estrés de una intervención quirúrgica? Hay muchas teorías que dicen alcohol, drogas, no sé, pero usted nos dirá mejor cómo se trataba esto, porque las guerras han venido, la guerra, doctor, es el modus vivendi del ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hacía esto, doctor, en la antigüedad? Bueno, le decíamos nosotros aguantacaína, ¿ve? Otros le dicen anestesia enzimática, porque todos estaban encima del paciente para que no se moviera. Ahora, obviamente, había muchos casos, mucha muerte, mucha mortalidad. La cirugía ha progresado en la medida que también la anestesia ha progresado. ¿No se ocupaba alcohol para alcoholizar al paciente? En parte en los lugares, pero en épocas de guerra la dificultad era conseguir cualquier cosa. Y se practicaba en vivo casi la cirugía. Por ejemplo, las cesáreas, tenemos evidencia de que algunas cesáreas o las primeras cesáreas fue practicada por un carnicero. Su esposa no podía nacer, y él, lo habilidoso que era con el cuchillo, operó rápido, sacó el bebé y suturó. Los cirujanos en ese entonces se valoraban por la rapidez de actuar. Entre más rápido eran, menos dolor provocaban en los enfermos. La anestesia ha ido avanzando y en esa misma medida los procedimientos quirúrgicos se han hecho más y más complicados, ¿no? Cirugías del cerebro, cirugías cardiovasculares, trabajar con corazón abierto,
son cosas que hemos tenido que ir viendo de la manera como estabilizamos o mantenemos un paciente en esas condiciones para que el cirujano se sienta confortable, tranquilo y opere sin dificultad. Doctor, ¿y cuál es la diferencia entre anestesia regional, local y general? Local, para ser más explicativo, es el lugarcito nada más en donde se va a operar. Regional es dormir una raíz nerviosa. Por ejemplo, tenemos la anestesia raquídea, la anestesia epidural, el bloqueo de algún nervio de los brazos o de las piernas, ¿verdad? Esa es anestesia regional. Y la anestesia general, que es ya quitar ya la conciencia y el dolor, ya que el paciente queda completamente dormido. En la anestesia regional y la local es posible tener a un paciente consciente todavía. Doctor, acá tengo otra consulta. Bueno, esto es a base de consultas para que nosotros vayamos conociendo estas situaciones, pero nos dice ya producción que tenemos que ir al siguiente espacio para nuestros anunciantes. Vamos a volver, tenemos más. Estamos conversando, amigos televidentes, algo muy importante, realmente créame que así se siente. ¿Por qué? Porque el anestesiólogo es vital en toda cirugía y lo pasamos desapercibidos, aunque al entrar a la cirugía, ¿qué pasó con la anestesia? Y ahí nos va a decir el doctor cómo se prepara a las personas antes de la cirugía, porque ellos lo llegan a ver, lo llegan a valorar, ¿verdad? Esto nos va a decir el doctor al volver. Estamos con el doctor Manuel Álvaro Magaña, él es el secretario de la Asociación de Médicos Anestesiólogos de El Salvador. No nos cambie, ya volvemos. Continuemos, amigos televidentes, conversando con el doctor Manuel Álvaro Magaña. Él es el secretario de la Asociación de Médicos Anestesiólogos de El Salvador. Y vamos a continuar, doctor, con esto del anestesiólogo. Ya nos aclaró que hay licenciados en anestesiología que son supervisados por ustedes, pero tenemos otro video, otro corto video que quiero que lo veamos para que usted, amigo televidente, vaya enmarcándose más qué es un anestesiólogo. Por favor, producción, démosle el video. El 16 de octubre celebramos el Día Mundial del Anestesiólogo. Gracias a los trabajos de William Morton, en 1846 se inició la anestesiología después de los descubrimientos del éter. La Sociedad Americana de Anestesiología define a la anestesiología como la práctica médica dedicada al alivio del dolor, los cuidados generales e integrales del paciente quirúrgico antes, durante y después de la cirugía. Gracias a los avances médicos, la anestesiología se ha consolidado como un pilar dentro de la atención de la salud. Vivimos una época en que las maravillas médicas suceden. Trasplantar un corazón, conducir una cirugía de cerebro con el paciente despierto y paliar el dolor en enfermedades crónicas. En estos momentos difíciles que se vive aquí en la sociedad debido a la pandemia COVID-19, el trabajo del anestesiólogo se vuelve una vez más una parte muy fundamental para superar esta prueba y salvaguardar la vida de nuestros enfermos. El Hospital Civil de Guadalajara se ha puesto la camiseta para hacer frente al coronavirus, bajo su máximo precepto, hacerlo y hacerlo bien. Sumando a este esfuerzo, los servicios de anestesiología cumplen a cabalidad sus labores, aún poniendo en riesgo su propia integridad. En los quirófanos, en terapia intensiva, en urgencias, en el área destinada para la atención de COVID-19, el anestesiólogo cumple una función sustantiva y es menester reconocer su gran labor. Siempre velamos por la salud del paciente. No solo es dormirlo bien, sino despertarlo mejor. Los jaliscienses deben de confiar que en el Hospital Civil de Guadalajara recibirán siempre la mejor atención. Nuestro Hospital Civil de Guadalajara, además de cumplir con una intensa labor asistencial,
es un gran formador de recursos humanos en diversas especialidades médicas, entre ellas la anestesiología. Sus egresados son profesionales comprometidos con la seguridad social que cumplen con los preceptos de servicio de Fray Antonio Alcalde a la humanidad doliente. Reconocemos el gran esfuerzo, compromiso y dedicación de todos los médicos anestesiólogos y los médicos residentes, así como a todo el personal que forma parte de los servicios de anestesiología del Hospital Civil de Guadalajara, como son enfermería, camillería, intendencia y a nuestro personal administrativo, ya que sin ellos el trabajo no sería completo. Felicidades a todos los médicos anestesiólogos en su día y gracias por siempre buscar el bienestar social. La salud del pueblo es la suprema ley. Qué bueno es saber que tienen su día, doctor. Los médicos anestesiólogos es hasta octubre, pero lo que hemos querido resaltar con este video es la importancia que ustedes tienen. Ahora bien, doctor, en este video lo que podemos rescatar es el papel que ustedes han llevado en esta pandemia del COVID-19. ¿Qué trabajaron ustedes? ¿Cuál fue el papel que ustedes hicieron en esta tremenda pandemia que aún no la hemos finalizado? Bueno, hay que entender que pacientes COVID es hablar muchas veces de paciente delicado. Y donde hay un paciente delicado, ahí caemos nosotros como anestesiólogos. Específicamente en el COVID, era patrimonio de nosotros intubar a un paciente. Esa es una dificultad porque teníamos en principio que cuidarnos a nosotros de no contaminarnos. Habíamos prefabricado cabinas para intubación un poco incómodas, metíamos la mano dentro de las cabinas para evitar de que el paciente nos aireara, usábamos videolaringoscopio, una pantallita enfrente para alejarnos más de la boca del paciente, por supuesto todo el equipo que dificultaba más nuestro movimiento, e intubábamos. La dificultad era de que ya encontrábamos una área donde íbamos a intubar totalmente inflamada, y a veces la segunda oportunidad de intubar, cuando fallábamos en la primera, complicaba más el proceso y hacía mucho más difícil y muchas veces aún fallas en la intubación. También manejábamos, porque era necesario tener una vía venosa accesible, y estábamos tratando de mantener vías venosas más complejas, tratando de encontrar venas centrales muy gruesas que podían mantenerse durante mucho tiempo, esa vía venosa para administración de drogas y de medicamentos endovenosos. También manejábamos el término de la ventilación mecánica, que también es atributo de nosotros. Manejar un paciente ventilado. Sí, doctor. Con las... No, ya manejábamos ventiladores. En ese entonces ya vinieron. ¿Y vinieron. este sistema de estar ya se abolió? Todavía hay algunos equipos que son necesarios. Por ejemplo, en las áreas fuera de sala de operaciones, en los lugares de las casas, en las casas o en las calles, en donde no tenemos acceso a ventiladores, utilizamos lo que llamamos ambú. El ambú es un equipo con una bolsita retraíble en donde podemos nosotros enviar aire desde el exterior hacia sus pulmones y mantener ventilados los pulmones y oxigenado el cuerpo también. Magnífico, doctor. Entonces, el papel de ustedes durante la pandemia fue muy clave, fue muy vital, ¿considera? Sí, además de eso, nosotros seguíamos atendiendo en los hospitales pacientes bajo sospechas de COVID. ¿Cómo era posible de que no podíamos atender los pacientes embarazadas, por ejemplo, que eran emergencias? Pacientes accidentados eran emergencias y teníamos, aún con la sospecha de COVID, entrar y solucionar las cosas, ¿verdad? Y tuvimos en esa una pérdida de personal médico grande, ¿verdad? Personas que llevaremos siempre en nuestro corazón, buenos profesionales, ¿verdad?, que se perdieron durante la pandemia y en virtud de que no sabíamos el paciente que teníamos enfrente, no habían, como hay ahora, pruebas rápidas
para detectar COVID y atendíamos con la sospecha nada más de COVID. La paciente embarazada era una paciente especial para nosotros porque la paciente embarazada, el 90% de embarazos con COVID, ellos no tenían los síntomas, pero podían transmitir el COVID a nosotros. Y entonces lo seguíamos atendiendo. Y ya podrá imaginarse usted una paciente embarazada con dolores, jadeando, inundando una sala de partos de COVID, ¿va? Y nosotros obviamente protegidos siempre, ¿va? Y con el miedo de contaminarnos no solo a nosotros, sino que también a nuestras casas, en nuestros hogares, en donde teníamos que regresar. Ahora bien, ya entrando en más materia, doctor, ¿cuál es el procedimiento que ustedes llevan desde que tienen el paciente a cirugía? Porque ahí va el papel de ustedes. Me imagino que es antes de la cirugía. ¿Cómo es? ¿Nos puede describir el proceso? Bueno, el paciente debe de ser reconocido por nosotros antes de la cirugía. Es nuestro deber examinarlo, es nuestro deber explicarle al paciente lo que le vamos a hacer, el tipo de anestesia, ponerse de acuerdo. Hay pacientes que rechazan, por ejemplo, la anestesia raquídea. Tenemos que recurrir, es un acuerdo con el paciente, no podemos hacer nada que el paciente no quiera que le hagan. Si encontramos alguna anormalidad y requiere la interconsulta de algún especialista, como un cardiólogo, como un nefrólogo, llamamos para ponernos de acuerdo con el especialista y seguir sus indicaciones, ¿verdad? Porque ellos saben mejor cómo estabilizar un paciente. Además de eso, reconocemos de que hay derechos en el paciente. El paciente tiene el derecho de conocer lo que le vamos a hacer y también tiene el derecho de reconocer y aceptar el anestesiólogo que le va a actuar, de conocer su nombre, lo que es, si es médico, si es licenciado, y también tiene el derecho de rechazarnos a nosotros, ¿va? Y esto se hace en cada cirugía, se le presenta al interesado, al paciente. Sí, claro, eso es básico para nosotros. Y estabilizarlo, a veces es posible de que se retrase la cirugía. Si nosotros encontramos alguna complicación que pueda poner en peligro la vida del paciente, rechazamos y esperamos hasta que el paciente se estabilice para meterlo a cirugía. Durante el proceso, ya con la cirugía, nosotros monitorizamos, es decir, tomamos signos vitales, presión arterial, pulso, saturación, una serie de elementos que nos brinda la oportunidad de estar observando continuamente el paciente, electrocardiograma durante la cirugía, y nuestro deber es no solamente mantenerlo dormido, sino que estable y cómodo. Además de eso, cuidamos también de la integridad de los pacientes, ¿verdad? Muchas veces los pacientes hay que descubrirlos, que muestren sus intimidades, ¿verdad? Nosotros tenemos de cuidar también de eso. No porque esté dormido, nosotros no cuidamos de la integridad de una persona, ¿no? Entonces, todos esos cuidados es labor nuestra hacerlo. Después de la cirugía, nuestro deber continuar con el paciente hasta dejarlo completamente despierto y estable. Y pasa a una unidad que se llama recuperación anestésica. Ahí esto es ya postoperatorio. Ahora bien, durante la intervención, doctor, quisiera preguntarle, ¿cómo saben ustedes cuánto le van a colocar al paciente de anestesia? ¿Cómo es eso? ¿Va por libras? ¿Va por qué? Va por peso. Se pesa al paciente, a veces también por altura también. Y algunas condiciones hacen cambiar también toda esta estructura. Por ejemplo, pacientes delicados, pacientes ancianos, debe de ser modificada la dosis. Se modifica. Pacientes que tienen alguna deficiencia hepática o renal para eliminar el medicamento, pacientes cardíacos, en donde se elige la mejor técnica y el mejor anestésico a utilizar. Para un hipertenso, para el caso, ¿cómo se trata? Un hipertenso que está tomando sus pastillas para la presión 2 veces al día, por decir un caso, que es lo más común, los hipertensos. No debe de dejar de tomar su medicamento y el cardiólogo tiene la obligación de mandárnoslo estable, porque reconoce la hipertensión en él,
pero también la trata. Y él mantiene esos pacientes estables para nosotros. Ahora, es obvio de que un hipertenso, al nomás sentir o recibir la noticia que va a ser operado, se estimula tanto que empieza a elevar su presión arterial, y es ahí, hemos observado de que acercarnos al paciente hipertenso o no, y platicar con él, manejamos mucho el tema emocional, somos a veces un poco psiquiatras, ¿verdad? para Entonces usted me está estabilizarlo. hablando de terapia. Exactamente, para nivelarlo emocionalmente. Y hemos visto de que con simplemente hablar con él, explicarle lo que le vamos a hacer, no hay nada más estresante que no saber a lo que va uno. Y entonces cuando nosotros tratamos esos temas, el paciente inmediatamente empieza a reducir su presión arterial y llevarla a la normalidad, y darnos la oportunidad de manejarlo mejor en el transoperatorio. ¿Y usted conoció el caso de Tito Carías, un famoso locutor de El Salvador? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó, doctor? Dice que por la anestesia en un lunar falleció. ¿Cómo es eso? ¿Se puede fallecer uno por eso? Sí, claro. Había un anestésico, y todavía lo usan en algunos países, que cuando se usa no se puede utilizar unas drogas, chocan esas drogas, y él utilizaron, supongo yo desconociendo o descoordinándose cirujano y anestesiólogo, y el cirujano utilizó un medicamento local que, al ser utilizado específicamente con el anestésico inhalado que estaban usando, chocaron, y le vino un paro cardiorrespiratorio. Estoy entendiendo entonces, doctor, que este es un trabajo interdisciplinario. En equipo. Medicina. En equipo. En equipo. No se puede, como le decía en un principio, la falla de uno es la falla de todo el equipo. Y el éxito de un paciente saliendo bien es un éxito del equipo también. ¿Qué pasa con las personas que están anestesiadas, están siendo operadas, pero están hablando, están expresándose? ¿Eso es normal, doctor? ¿O es un efecto de algo? No, mantenemos un paciente despierto. Por ejemplo, el caso de las cesáreas. Las cesáreas las hacemos normalmente o generalmente bajo anestesia raquídea. Eso significa dormir nada más de la cintura hacia abajo. ¿Es doloroso eso, raquídea, dicen? No es un procedimiento doloroso. ¿Por qué dicen que es riesgoso? Porque mal implementada estamos utilizando en los lugares donde hay muchas raíces nerviosas y pueden ser tocadas con facilidad y provocar lesiones permanentes. Entonces, el hecho de que se haga con una buena técnica y un buen conocedor de la técnica hace que nos alejemos cada vez más de esas complicaciones. Pero una paciente embarazada, si nosotros utilizamos una droga que la pueda deprimir, un sedante, antes de que nazca el niño, dormimos a la madre, pero también dormimos al bebé. Y nacer dormido para un bebé es lo peor que le puede pasar. No solamente nace dormido para la madre, sino que sale con una incapacidad de poderse acomodar a este nuevo mundo que le ofrecen. Entonces, evitar el llanto de ese muchachito. Sí, con eso expande sus pulmones y se habilitan ciertos cambios en el bebé que son necesarios para su supervivencia. Entonces tratamos de mantener a la paciente hablando, pero ¿qué problema hay para la madre estar despierto, viendo y pendiente de su bebé y de la salud de ella? Entonces ahí caemos nosotros tratando de calmar, de hacer lo más cómodo posible. ¿Y cuando el que está anestesiado está dormido pero está hablando? En el caso que le mencionaba de pacientes que pueden despertar durante la anestesia general. O están hablando de su pasado, dicen que los médicos están oyendo que está llamando a alguien o algo así. Bueno, utilizamos unas drogas que conocemos como hipnóticos. La hipnosis, a diferencia de lo que conoce la población, de aquello que la voy a hipnotizar y usted va a hacer lo que yo le diga, eso no es cierto. Okay, bajo efectos de la hipnosis... Tanto tabú que estamos botando aquí, amigos televidentes. Siga, por favor, doctor, que está interesante. Bajo efectos de la hipnosis, el paciente puede hacer cosas que le digamos o hablar cosas, pero no más allá de lo que la voluntad de él le restringe.
Aquellas cosas que son íntimas, que él nunca ha podido, eso no lo podemos hacer. Él puede hablar de muchas cosas, pero aquello que le es difícil para él aceptar y decir, no lo vamos a hacer. Por ejemplo, bajo hipnosis, usted ve que alguien se sube a un escenario y el que practica la hipnosis lo hace hacer como perro. Si él considera que hacer como perro es indignante para él, no lo vamos a poder hacer. Perfecto. Lo mismo utilizando esos medicamentos que son hipnóticos, ¿no? Muy bien. ¿Ustedes manejan también esos medicamentos hipnóticos? Sí. Doctor, después, hay alguien, ustedes tienen el deber de que duerma insensible el paciente y el despertar, ¿cómo lo velan ustedes? ¿Qué garantizan que tenga un buen despertar? Primero, cómo se durmió. Si uno se duerme excitado, despierta excitado. El problema, por ejemplo, con los bebés, con los niños, como hay mucha dependencia hacia los padres, lo ideal es dormirlo con los padres presentes y que despierte con los padres presentes. Eso alivia mucho el despertar y la excitación posoperatoria. Es importante saber que también nosotros manejamos el dolor posoperatorio. Obviamente después de una cirugía el dolor viene y en la medida que se despierta inmediatamente el dolor aparece inmediatamente. ¿Por qué hay gases, doctor, después que despierta el paciente? Porque la anestesia, como le decía, deprime todos los sistemas, incluyendo el sistema digestivo. Ajá. Se pone haragán en el intestino. Muy bien. Eso hace que se acumulen gases. Los gases entran cuando uno habla, traga, come, y hay bacterias en el intestino que producen gas. Obviamente un intestino haragán y produciéndose y ingiriendo gas, se hinchan del abdomen y eso es muy doloroso. Doctor, sigamos con esto de los riesgos. El despertar, no hay riesgos en él. ¿Cuáles son los riesgos reales que tiene la anestesiología en nuestro país? No vamos 100% que vamos a despertar, ¿verdad? Sin alarmar al televidente, desde luego. Bueno, hay complicaciones propias de nosotros, por eso lo pasamos a una sala de recuperación anestésica en donde hay personal y estamos nosotros ahí presentes para tratar cualquier complicación anestésica. Pero también el cirujano está porque hay complicaciones quirúrgicas también, un paciente que pueda estar sangrando, complicaciones nuestras, un paciente que se deprima, que haya remanentes de anestesia que no ha podido eliminar y empiece a deprimirse y a bajar en su respiración o en su ritmo cardíaco, y ahí estamos nosotros en esas primeras horas pendientes de que el paciente continúe estable y sin dolor. Un paciente que tenga dolor agudo después de la cirugía, fíjese qué interesante, es un paciente que tiene el 30% de los pacientes que tiene dolor agudo, o sea, dolor después de la cirugía, el 30% de esas personas muestran dolor crónico. Eso hace de que sea el tipo de paciente que después de 6 meses, 1 año, regrese a consulta con el cirujano y le diga, fíjese que a mí me sigue doliendo la operación. ¿Y eso? Porque hemos visto de si no tratamos el dolor agudo, el dolor inmediato después de la cirugía, queda un dolor crónico y esos dolores son más difíciles de tratar. Así que es nuestra obligación que el paciente esté confortable, sin dolor en el posoperatorio. La anestesia general tiene esa desventaja en pro de la anestesia regional, porque la anestesia general se despierta inmediatamente, entonces el paciente experimenta el dolor inmediatamente después de la cirugía. Es un dolor agudo, intenso, porque en la medida que se despierta y el tiempo después de la lesión sea más corto, el dolor es más intenso. La anestesia regional da la oportunidad de que el dolor aparece unas horas después de la cirugía. Obviamente ese dolor es mucho menor que el que pueda aparecer inmediatamente. Nos da más posibilidades de tratar un dolor después de una anestesia regional que después de una anestesia general. Entonces podemos mucha más agudeza en el tratamiento del dolor de la anestesia general que con la anestesia regional.
Perfecto, amigos televidentes, vamos al siguiente espacio, vamos a volver con nuestro último bloque de esta interesante entrevista, de verdad, me ha abierto los ojos, muchas cosas que nosotros realmente ignoramos de los anestesiólogos y que tan vitales que son, ¿verdad? Vamos a volver porque cuando nosotros anunciamos este programa, al anunciarlo ya hay preguntas aquí en las redes que nos están diciendo que le preguntemos al doctor Álvaro Magaña. Ahí en la farmacia venden algunas cositas así para la muela y pastillas, a ver si esto es de verdad recomendable o no es muy riesgoso. Es mejor preguntar que, como dice la abuelita, que mediquearse. Eso quiere decir que uno se pone la medicina, la abuelita así le habla a uno, ¿verdad? Así que vamos a volver, amigos televidentes, con esto y más. Estamos con el doctor Manuel Álvaro Magaña. No nos cambie, ya estamos con usted. Continuamos, amigos televidentes, en nuestro último bloque de esta interesante entrevista para saber el papel del médico anestesiólogo. Mire, solo 150 aproximadamente, solo 150 médicos anestesiólogos en nuestro país. El doctor aquí presente, Álvaro Magaña, nos dice que tenemos un déficit de 1000. Imagínense qué tremendo estamos en un déficit realmente en la salud en este aspecto. Doctor, las cuestiones de anestesias que venden así popularmente para calmar dolores de muela, que el boleto aquí, ¿es bueno utilizarlos o no? Bueno, la totalidad de sedantes, de drogas fuertes, de drogas depresoras, está prohibida su venta libre en El Salvador. Requieren una receta especial y tiene que ir a consulta con el médico para poderla abastecer. Ahora, los anestésicos locales, que son lo normal que se vende para tratamientos de dolor de muela y que adormecen el pedacito, esos se venden libremente y pasan siempre por una análisis a través de la dirección de medicamentos para ver de que sean seguros también para los pacientes que los utilizan, pero no representan mucho riesgo su uso. ¿Usted lo ve, da el pase para que se use? Sí, obviamente el dolor hay que tratarlo. Un dolor de cabeza, se usan medicamentos fáciles de conseguir. Algunos medicamentos tienen algunos efectos colaterales que debe de saberlo. Algunos analgésicos fuertes van y complican el riñón. El uso continuo de esos medicamentos puede llevar incluso a traer una insuficiencia renal de tipo crónico. Esto sí es lamentable. Doctor, siempre siguiendo en esta línea de consultas, aquí estoy teniendo más información referente a la cuestión de ¿Usted qué le recomienda a la persona que va a ser sometida a una operación? Ya lo dijo usted antes, una operación quirúrgica es una agresión al cuerpo, ya entramos traumatizados, pero cuando usted habla con alguien que va a ser sometido a una operación, ¿cuál es su consejo que le da? ¿Cómo lo trata? ¿Qué le dice? Bueno, hay algunas cuestiones básicas si va a ingresar para una operación. Punto primero, debe de ingresar con un tiempo antes al hospital, dándonos la oportunidad de conocernos, de hablar con él. Okay. Número 2, debe de llegar en ayunas. El hecho de comer y recibir anestesia predispone a las náuseas e incluso los vómitos. Y si tenemos un paciente inconsciente, puede aspirar ese contenido gástrico a sus pulmones y ser una complicación muy grave. El pelo, fíjese, una cosa sencilla, debe ir completamente seco, porque el llegar con pelo mojado y utilizar esos aditamentos para que usan los cirujanos para controlar las hemorragias, que son quemaduras que pegan en los vasos sanguíneos, pueden irse a ese pelo y quemarlo al paciente.
Los pacientes deben de llegar con todas las recomendaciones de sus especialistas, su cardiólogo, su nefrólogo, todo para que eso sirva de información al médico anestesiólogo de las medidas que tiene que tomar. El paciente después, ya estando en la cama, debe de ir a orinar antes de ser llevado a sala de operaciones o de consumir algún medicamento preanestésico para que llegue confortable a sala de operaciones. Debe de llegar suelto, quitarse toda su ropa interior y ocupar la gabacha del hospital. Debe de llegar antes también, porque hay algunos procedimientos que debemos de practicar antes, tomar una avena, utilizar algunos medicamentos y por supuesto la entrevista y que él conozca a quién le va a dormir y que le explique el procedimiento a utilizar. Ya estamos en la recta final de nuestro programa, doctor. Usted nos ha dicho que solo 150 médicos anestesiólogos en nuestro país, aparte de los licenciados en anestesiología. Ustedes utilizan sustancias muy delicadas. ¿Cómo hacen para tener el control de esta situación y que no se vaya a desbordar en un mal uso? Bueno, primero es la importancia de tener el cuidado con nosotros mismos. A veces puede ser tentador el hecho de utilizar por nosotros un medicamento de ese calibre. Hay reportados casos no solamente de anestesiólogos, sino de enfermeras, de cirujanos, que han caído en la adicción de medicamentos tan fuertes como los que usamos nosotros. Y tener en principio el cuidado de que son medicamentos sumamente peligrosos para hacer adicciones a eso. Ya para ser utilizado con el paciente, en el caso de los narcóticos tenemos que tener cuidado de no utilizarlo mucho tiempo. Los pacientes también pueden quedar adictos al uso de analgésicos y de opioides. Tenemos que utilizarlo con la suficiente cautela, conociendo al paciente. A veces con estas cuestiones de adicciones es posible que nos caiga un paciente que es adicto a algo, y sucede que utilizamos el analgésico y en vez de causarle beneficio es un perjuicio. Durante el momento operatorio nosotros tenemos que estar pendientes de los signos vitales para conocer en qué nivel de anestesia nos encontramos, ni no irnos muy profundo ni muy superficial que provoque que el paciente se sienta incómodo durante el procedimiento quirúrgico. Además de eso, estamos pendientes también de todo el sistema de estabilidad, todas estas cosas de depresión en los órganos que provoca la anestesia. Eso hace de que tenemos un paciente que mantenerlo con vida y es estresante para nosotros. Es una especialidad estresante en donde se ha hecho un promedio de vida para nosotros. El anestesiólogo no dura mucho. Tenemos anestesiólogos que el promedio de vida en el mundo es de 60 años, no duramos mucho. ¿Santo por qué, doctor? Por el estrés que vivimos dentro de una sala de operaciones. Tenemos prácticamente la vida de un ser humano en nuestras manos. Podemos llevarlo a la muerte o llevarlo a la supervivencia dentro de un acto quirúrgico, y eso implica mucho estrés. Después también seguimos con el estrés, que no se vaya a complicar, estar pendientes de ellos. Todo eso hace de que la especialidad sea poco buscada, quizá por eso la gente busca muy poco la especialidad de la anestesiología. Para estudiar. Para estudiarla. Claro, pero para la hora de operar ahí tienen que estar. Claro. Es indiscutible. Y ya para finalizar, y yo vuelvo con este tema porque me quedó así en puntos suspensivos. La gente anestesiada y que lo están operando y despierta, ¿qué pasa con ellos, doctor? Ya no aterrizamos ahí. Bueno, es algo que le decía que se vivía con mucha frecuencia anteriormente. Antes. Lo que hemos venido conociendo en los pacientes donde no utilizamos el monitoreo adecuado para ver si el paciente está despierto o no, es que nos cuentan al final, ya cuando salen, y por supuesto quedan traumados. ¿Quién quedará con ganas de volver a vivir la misma experiencia? No, y aunque salga solvente de una cirugía, no creo que alguien quiera volverse a someter a eso. Claro, la experiencia pasada es vital para poder
querer o tener el deseo de volverla a vivir. Interesante. ¿A dónde presta usted sus servicios? Por hoy estamos nada más en el sistema privado. Ya pasamos el tiempo de dar nuestros servicios y de hacer docencia en los hospitales públicos. Ahora bien, para llegar y ser miembro de esta asociación de médicos anestesiólogos, ustedes no reciben a los licenciados en su organización. No, ellos tienen su propia asociación. Y se requiere ser médico anestesiólogo. Pero me imagino que 150, tan chico que ese número, que ya ustedes ya los tienen a todos ahí en la asociación. Sí, no somos todos parte de la asociación, pero como una tarea de nosotros como asociación es hacer de que todos pertenezcan a la asociación, ¿verdad? Y algunos que no quieren, que les queda poco tiempo, como por la escasez de anestesiólogos se andan moviendo de un lugar a otro, les es más difícil reencontrarse con nosotros dentro de la sociedad, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos de la asociación entonces en su conjunto? Reunidos. En principio, dignificar la profesión, ¿verdad? Para eso tenemos nosotros que dar a conocer lo que hacemos, tanto en la parte de la cirugía o los cirujanos como de la población en general. Dignificarse no significa creerse que somos más que los otros, sino que ubicar el lugar que nos corresponde, ¿verdad? Ni más ni menos, ¿verdad? Y tratar de integrarnos a un equipo que debe de ser necesario mantener y equilibrar, mantener siempre unido, ¿verdad?, en el bienestar de nuestros pacientes, ¿verdad? Perseguimos también el grado académico, mantener siempre a nuestros asociados a la vanguardia de lo que está saliendo continuamente, ¿verdad? La medicina es una especialidad que lo que conocemos ahora probablemente el día de mañana ya pasó y ya no es cierto, ¿eh? Y los nuevos cosas están saliendo continuamente en la medicina que nos hace estar estudiando casi a diario todas las cosas que están saliendo nuevas dentro de la medicina, y la anestesia no es la excepción. Yo creo que a diario está saliendo algo nuevo. Sí. ¿Verdad que sí? Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes de por verdad, la oportunidad. le agradezco por sus conceptos, por su guía, para que usted, amigo televidente, y aprovechando su servidor, tengamos ya un concepto ya de esta situación de los anestesiólogos en nuestro país. Existen muy pocos, pero ese es el reto, que lleguemos al número que nos merecemos los salvadoreños. Gracias por su atención, amigos televidentes. En la próxima tendremos mucho más. Si la gripe te pega fuerte con fiebre y dolores, y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.